その車輪ガン、お前はどこまで見えている？ Yeah. Hold up, hold up. Get right with you. Get right with you. Bad bitches, fuck up, they dismiss you. Bang. Bang, really, take no pictures. Capítulo 1. 7 operaciones encubiertas. Ambú se pararon ante el ocaje, el anciano los miró con una mirada severa y seria. 6 de ellos tenían máscaras Ambú normales, mientras que el séptimo, también el más bajo del grupo, tenía una placa frontal simple, no muy diferente a la élite de cazadores Kiri. Sus orificios para los ojos abiertos revelan solo el más leve destello de los ojos verdaderos que yacen debajo. Reporte. Ordenó Sarutobi. El capitán, que llevaba una máscara de halcón, se enderezó antes de responder. Okage-sama, éxito de la misión. El daimyo Iwa y su familia están muertos. ¿Damnificados? Sarutobi habló. El capitán de Ambú miró al shinobi enmascarado de zorro. Ninguno, señor. Dijo después de un momento. Kaidan demolió eficazmente la fuerza enemiga, dejándonos ir tras el daimyo y su familia. Sarutobi dio una calada a su pipa. Ya veo. Dijo pensativo. ¿Hay algo más que desee informar, capitán? El ninja pareció moverse nerviosamente de un pie a otro antes de echar otra mirada al sencillo ninja enmascarado antes de negar con la cabeza. No, Okage-sama. Él dijo. La verdad es que quería gritarle al anciano lo que había visto no había sido una pelea, había sido una masacre. Los cuerpos de todos los ninjas enemigos fueron prácticamente despedazados o reducidos a cenizas, de ellos no quedaba nada más que polvo, huesos y sangre. Él no era ajeno a la muerte, y al final, mejor ellos que él, pero fue desconcertante. Sabía quién era este chico y sabía que lo que había visto hoy sería solo el comienzo de sus fuerzas. Si el perro alguna vez se soltara de la correa, nadie podría dominarlo. Aún así, se mordía la lengua, quizás porque, a pesar de su brutal eficiencia, sentía que le debía esto por asegurarse de que todos sus hombres salieran a salvo. O quizás fue un leve respeto. O quizás fue mucho más simple que eso. Quizás la emoción más poderosa que lo detuvo fue el miedo. Miedo a la retribución que el joven zorro le infligiría si hablara en su contra. Sarutobi asintió. Muy bien, ustedes 6 pueden irse. Kaidan, quédese. Los hombres designados se inclinaron antes de salir arrastrando los pies de la habitación. Sarutobi miró al último Ambú que quedaba en su oficina. Quítate la máscara, por favor. El pequeño Ambú sin decir palabras se quitó la máscara, revelando a un chico de cabello rubio con bigotes como marcas de nacimiento en su rostro junto con los tranquilos y fríos azules que eran sus ojos. No podía tener más de 6 años. Sarutobi suspiró con tristeza. Sus ojos siempre habían sido así desde que tenía memoria. El chico era la encarnación del perfecto shinobi, la herramienta perfecta, el dispositivo de matar perfecto. Odiaba al consejo por lo que habían hecho. Lo habían dejado con un ultimátum: o sería entrenado como el arma de Konoha o sería ejecutado. A veces deseaba haber elegido la segunda opción. Parecía misericordioso en comparación con el vacío que era ahora a la par con Uchiha Itachi, quizás incluso más frío. Suspiró de nuevo. Ahora no era el momento para esto. Muchos en el consejo creían que entrenarlo así había sido la decisión correcta. Demasiados. No, esperaría su momento y luego arreglaría las cosas. Naruto, entiendo que esta fue tu primera misión como Ambú. Sí. El chico habló. Su voz era plana y uniforme, no se podía escuchar ninguna emoción en su voz ni se podía ver en su rostro. Sarutobi lo miró por un momento. ¿Estás bien? A veces, las misiones de nivel Ambú afectan a las personas. ¿Cómo te las arreglas? Naruto alzó una ceja. Mentalmente estaba confundido por esto. Eran simplemente enemigos que estaban interfiriendo con nuestra misión. No entiendo por qué crees que esto me afectaría de alguna manera. Sarutobi resistió el impulso de suspirar. Esto era tan frustrante. Se sentía como si estuviera medio golpeando su cabeza contra la pared. Fue repugnante. No importa, Naruto. Dijo antes de ponerse de pie. Miró al chico por un momento, pensó, luego habló. Tengo una reunión para finalizar la alianza con el Kazekage de Suna. Tú serás mi guardaespaldas. Naruto inclinó la cabeza. Como desees. Dijo antes de colocar su máscara sobre su rostro. Sarutobi sintió una punzada en el pecho. Al verlo era casi como si esa máscara lo estuviera consumiendo, como si se tragara su alma por completo cada vez que se lo pusiera. Escondió su tristeza, rodeó su escritorio y salió por la puerta. Okage Dono saludó respetuosamente el Kazekage mientras se levantaba. Me alegra que hayas llegado. Dijo mientras inclinaba la cabeza. Sarutobi sonrió y tradujo las palabras a un lenguaje humano no político. Ya era hora de que aparecieras. Kazekage Dono, perdóname por hacerte esperar.
Tenía algunos asuntos urgentes que atender. Sarutobi habló con esa voz sabia que indicaba que no lo sentía en absoluto. El Kazekage asintió con fuerza, nunca le gustaron estas reuniones, no podía realmente confiar en su llamado aliado. De repente vio la forma de Naruto emergiendo de las delgadas sombras en la esquina, se preguntó brevemente cuando habían entrado los Anbu en la habitación y si serían más Hokage Dono. Solicito respetuosamente que nuestros guardias se quiten las máscaras, preguntó, mirando sospechosamente al extraño corto Anbu. Sarutobi asintió y giró la cabeza para mirar a Naruto por el rabillo del ojo. El rubio levantó la mano y se quitó la máscara mientras el guardia del Kazekage hacía lo mismo. El Kazekage por pura curiosidad miró directamente al Anbu mientras se quitaba la máscara. Inmediatamente lamentó la acción cerrando los ojos con esos fríos azules, se encontró congelándose, su estómago revuelto por la inquietud. Esos ojos estaban muertos, no mostraron absolutamente nada, ni felicidad, ni tristeza, ni rabia, ni siquiera una fría indiferencia. Bueno, entonces, nos ponemos manos a la obra. La voz de Sarutobi devolvió al Kazekage a la realidad, apartó la mirada y miró al anciano, por supuesto. Respondió asintiendo levemente. Durante las horas de la noche hablaron sobre los detalles del nuevo tratado entre sus dos países y las condiciones de la alianza durante varias horas antes de que finalmente llegaran a un acuerdo mutuamente satisfactorio. Mañana se firmaría oficialmente, en una exhibición pública, ante el Consejo de Konoha, la población y los dignatarios de su propio país de viento. Mientras el Kazekage se preparaba para despedirse, Sarutobi lo detuvo. ¿Puedo hablar en privado, Kazekage Dono? El líder Suna vaciló por un momento antes de asentir. Sus dos guardias aceptaron la orden silenciosa e inclinaron la cabeza antes de salir de la habitación. Sarutobi suspiró de repente con tristeza cuando el chico rubio finalmente salió de la habitación. Kazekage Dono, sé lo que está planeando Suna. Crear un arma a partir del Jinchuriki de Shukaku. El Kazekage se puso rígido, su columna vertebral se enderezó como una baqueta. Sarutobi miró directamente a los ojos del Kazekage mientras decía sus siguientes palabras: te advierto ahora que si sigues adelante con esto, te arrepentirás para siempre. Los ojos del Kazekage se entrecerraron inmediatamente. ¿Me estás amenazando? Sarutobi suspiró de nuevo, sacudiendo la cabeza. No, puedes hacer lo que quieras. Te aseguro que no afectará la alianza. Es solo, se interrumpió mientras giraba la cabeza para mirar hacia la puerta que Naruto había usado para salir de la habitación. ¿Habéis visto esta noche los resultados de tales ambiciones? El pensamiento del Kazekage, luego sus ojos se abrieron un poco más al darse cuenta. ¿Te refieres a ese chico? Sarutobi asintió. Naruto es el intento de Konoha de tener un arma viviente. Lo logramos, pero, se interrumpió levemente, pero el precio era demasiado alto. Al menos, creo que lo fue. Luego se volvió hacia el Kazekage. Quizás no esté de acuerdo, pero si descubre que está equivocado, ¿podría vivir con ese crimen? Me pregunto. Cuando Sarutobi regresó a su oficina, se sentó en su silla con un suspiro de cansancio. Sus ojos se posaron en esa máscara familiar. ¿Puedes ir, Naruto?, dijo, su voz mezclada con cansancio y su rostro mostraba su verdadera edad. Naruto inclinó la cabeza en una pequeña reverencia. como desees, dijo antes de girar bruscamente sobre sus talones y salir por la puerta. El rostro de Sarutobi se retorció de dolor después de que el chico se fue. Siempre fue así. La culpa y la ira que sentía siempre le roían las entrañas. La víspera después del devastador ataque de Kyuubi hace 6 años, desgarró su corazón. Comí lejos de él. Me dolía solo mirar al chico, ver los resultados de su cobardía. Los civiles lo querían muerto, el consejo quería un arma y el último deseo de su salvador quedó olvidado a raíz del miedo, el odio y la ambición. De nuevo, se preguntó si habría sido mejor dejar que los civiles se salieran con la suya. ¡No! Se reprendió a sí mismo mientras negaba con la cabeza. Aún había tiempo para salvarlo. La muerte era finita, la vida siempre brindaría posibilidades. En algún momento, de alguna manera, se podría encontrar una manera de deshacer esto. El camino de regreso a Suna pareció demorarse para siempre. Hasta el Kazekage anhelaba volver a ver las paredes de su casa. Pero el viaje también le había dado tiempo suficiente para pensar y reflexionar sobre sus acciones, principalmente, sus acciones contra su hijo Gaara. La muerte de su esposa al nacer fue una consecuencia imprevista de su parte. El sacerdote, que también había muerto sellando al demonio de arena, le había asegurado que la única forma de que el sellamiento tuviera éxito era sellar a la bestia. Mientras estaba de parto, nunca se le informó que su esposa moriría a causa del ritual. Lleno de dolor y rabia por la muerte de su esposa, había luchado por encontrar una salida y, finalmente, solo pudo encontrar una.
Gaara había culpado a Gaara por la muerte de su difunta esposa e incluso había maldecido su propia existencia. Se juró a sí mismo que cortaría el vínculo familiar de padre e hijo, y que convertiría a Gaara en lo que la aldea Suna necesitaba que fuera. Casi había tenido éxito en ese esfuerzo. El niño siempre estaba solo, siempre a distancia de todos, incluso de sus hermanos. Pero ahora, ver el resultado vivo de tales ambiciones en ese chico de Konoha realmente había sacudido su resolución. No importa lo que haya dicho o lo que haya hecho, Gaara seguía siendo su hijo. ¿Podría soportar convertir los inocentes ojos verdes de Gaara en el mismo tono frío y sin vida de los chicos? ¿Podría convertir a Gaara en lo que otros le habían estado llamando desde que nació? ¿Un monstruo? Hace aproximadamente una semana, su respuesta habría sido fácil, pero ahora realmente no lo sabía. Había vislumbrado el futuro y no le gustó lo que había visto. Ah, Kazekage-sama. Un sirviente habló cuando el líder Suna entró en su propiedad. Es bueno ver que ha regresado. Estábamos empezando a preocuparnos. Habló mientras se inclinaba humildemente. ¿Dónde está Gaara? Fue lo primero que escapó de su boca. El sirviente miró hacia arriba, sorprendido por la pregunta. Era muy raro que el Kazekage mencionara a su hijo a menos que hubiera informes de que había matado a alguien más en la aldea. Él está en su habitación, mi señor. ¿Debo ir a buscarlo? Preguntó algo inseguro, asustado. Nadie quería acercarse a Gaara. No. El Kazekage habló con fuerza, con un destello de su túnica giró bruscamente sobre sus talones y caminó por el pasillo hacia la habitación de su hijo. Mientras se acercaba sintió sus pasos pesados, el repiqueteo de sus zapatos contra el piso de madera resonando en los pasillos. Miró hacia la puerta de madera de roble de Gaara y la abrió sin llamar. Y ahí estaba, sentado en medio de su habitación, abrazando al viejo y gastado osito de peluche que tenía desde que era un bebé, un regalo de su madre. Reflexionó tristemente el líder Suna al recordar que su esposa compró el juguete cuando todavía estaba embarazada de él. Cuando Gaara se volvió y lo vio que los ojos turquesas se abrían de miedo. El Kazekage no sabía cómo, pero arreglaría esto. Desearía los males que había cometido con su hijo y tal vez algún día. Gaara. Él vio al chico estremecerse como si lo hubieran golpeado, un acto que envió una punzada de algo que le tomó un momento reconocer como culpa en su pecho. Ven aquí, chico. Gaara se puso de pie y se acercó, sus ojos bajó dócilmente al suelo, suspiró y movió una mano para tocar la parte superior de la cabeza del niño. Cuando la arena emergió y lo detuvo, Gaara miró hacia arriba con miedo. Cada vez que su padre veía alguna forma de resistencia por parte de Gaara, siempre se enojaba, pero no podía controlarlo, no sabía cómo. El Kazekage suspiró profundamente mientras se retiraba, permitiendo que la arena se disipara. Gaara miró hacia arriba, por un momento antes de desviar sus ojos. El Kazekage suspiró de nuevo. Gaara, mírame. Le dijo al joven pelirrojo, que levantó la cabeza para mirar a los ojos de su padre. El Kazekage miró a los ojos de su hijo durante varios momentos antes de hablar. Lo siento. Las simples palabras parecían tener la fuerza de un trueno en la mente de Gaara y sus ojos mostraban visiblemente su confusión. El Kazekage miró fijamente a los ojos de su hijo, viéndolos cambiar, volverse más agudos, más fríos. Ya no eran los ojos de un niño y envió un escalofrío por su espalda. Haré las cosas bien, dijo a la confusión de su hijo antes de darse la vuelta y salir de la habitación.